La Iglesia Boston Central presenta el siguiente programa. Quiero compartir con ustedes hoy una palabra que sé que es de Dios para este comienzo de año, para todo tu resto de año, y que Dios nos va a hablar. ¿Cuántos quieren que Dios nos hable hoy? Vamos a orar. Padre, te doy gracias por este tiempo, Señor. Gracias por la oportunidad, Dios, de arrancar este año de reuniones de sábado de Misión Josué, Señor. Gracias porque sabemos que tenemos un año por delante glorioso, un año maravilloso, un año donde nos estás llamando, Señor, a alcanzar nuevos niveles, a alcanzar nuevas experiencias en ti, a crecer en ti, Señor, donde también sé que veremos sueños y anhelos cumplidos. Padre, pero queremos empezar como es correcto, escuchándote a ti, escuchando tu voz, escuchando tu dirección para nuestros días. Dile, Señor, he venido a este lugar, aparte de adorar, aparte de cantar, Dios, he venido a escuchar tu dirección. Dile, Espíritu Santo, Dios, direccióname. Dame las palabras correctas para avanzar en este nuevo tiempo que viene. Señor, oro por aquellos que tienen incertidumbres en su corazón, en su alma, dudas acerca de los días por venir, para que esta palabra, para que esta reunión, para que en este momento la intervención poderosa de tu Espíritu Santo hable, Señor, con certeza al alma de tus hijos, Señor. En medio de este momento, en medio de este compartir de la palabra, usa la palabra que está escrita y aún la que no está escrita. Usa las cosas que están preparadas y aún las que no están preparadas para hablar a tus hijos, Señor. Padre, te damos gracias y queremos darte siempre el primer lugar en nuestra vida, en nuestro tiempo, en nuestra historia. En el nombre de Jesús, amén y amén. La palabra del día de hoy tiene por título reedificar. Reedificar, su significado, habla de volver a edificar o construir de nuevo lo que estaba arruinado o lo que se había derribado. Es volver a trabajar sobre algo que se había perdido. ¿Cuántos son miembros de la iglesia Boston Central? Bueno, para los que no saben, no es huérfano, usted tiene una casa. Y este año en nuestra iglesia hay una palabra profética que es una iglesia gloriosa y tiene unos pilares que son llenura, provisión, posteridad y paz. La palabra profética que Dios nos regaló este año como casa para direccionarnos y que se va a desarrollar durante el resto del año, está en Ageo capítulo 2, verso 1 al 9. Voy a leer rápidamente para ti. Dice la gloria del nuevo templo. Dice, en el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo, ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, y esfuérzate también Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo. Dile que está al lado, cobra ánimo. Pueblo de toda la tierra, dice Jehová, trabaja. Dile que está al otro lado, dile, trabaja. Porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Según el pacto que hice con vosotros cuando salieron de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros. No temas, porque así dice Jehová de los ejércitos. De aquí en poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones. Y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos, y la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová. El contexto de esta palabra es importante, que usted lo pueda entender. Uno de los escenarios más difíciles que cualquier nación, país, pueblo puede enfrentar es vivir lo que el pueblo de Israel vivió, que fue el tiempo del exilio. Ellos fueron un pueblo que estaba en su tierra, que la palabra va contando y los libros de historia también lo soportan, que por haber dado la espalda a Dios, ellos fueron presos de haber sido desterrados, fueron expulsados de su nación. Cayeron frente a Babilonia y fueron llevados, dispersados de su nación. Es de las cosas más terribles que puede pasar en una nación, quedarse sin tierra e irse llevados como esclavos. Luego, aquí tengo una introducción. Eso se da entre el 597 y 582 antes de Cristo.
Luego, cuando pasa el tiempo del exilio que había sido profetizado por el profeta Jeremías, cuando escuchas al profeta Jeremías o lo leas, él está hablando del tiempo antes del exilio y incluso en los comienzos del exilio. Dice que cuando ese tiempo pasó, se levantó un rey que él conquistó a Babilonia, que era el rey Ciro, era del reino de los persas. Él conquistó a Babilonia. Cuando eso pasa, al año siguiente de conquistar Babilonia, dicen los teólogos que muy seguramente los conocedores de las profecías bíblicas le mostraron a Ciro una profecía que decía que se iba a levantar un hombre de nombre Ciro, que iba a ser el libertador, que iba a hacer que el pueblo volviera. Entonces Ciro, al leer eso, dice: wow, yo soy del que están hablando allí. Y él se levanta y da una palabra y dice que tienen que volver, y los autoriza para que vuelvan a su patria, a Judea. Los libros de Esdras y de Nehemías, que son del Antiguo Testamento, narran de ese periodo después de que se acaba el exilio y ellos vuelven a su tierra. Los próximos 100 años hablan Esdras y Nehemías. Los profetas Ageo, que es la palabra que acabamos de leer, y Zacarías, son profetas que son enviados a hablarle al pueblo en el momento en que ellos ya retornaron y están volviendo. En ese momento Ageo se levanta y le habla esta palabra. Dios usa a Ageo para levantar al pueblo en un momento en el cual se habían detenido de hacer la obra, porque el decreto de Ciro decía que ellos tenían que volver y restaurar la casa de Dios que estaba en Israel. Ezequiel y Daniel se escribieron, por ejemplo, mientras los judíos estaban en el exilio, y cómo Dios había prometido que ellos iban a retornar a través de Isaías y de Jeremías. Incluso el libro de Nehemías, como lo decíamos, habla ya de la tercera parte del regreso, y es cuando levantan los muros. ¿Se acuerdan que Nehemías empieza a construir los muros? Ya es la tercera parte del regreso. Si tú quieres entender mejor el panorama bíblico, una de las cosas que tienes que tener claro es el tiempo del exilio y qué pasó antes y qué pasó después. Vas a entender muchas de las cosas que esta palabra dice. Entonces el pueblo de Israel regresó en 3 grupos. Un grupo que regresó liderado por Zorobabel, fue el primer grupo. Luego otro grupo que regresó liderado por Esdras, y luego otro grupo que fue y regresó liderado por Nehemías. Ahora, ¿qué fue lo que dijo el rey Ciro? Cuando llega ese momento, el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 36, tiene uno de los pasajes más duros que yo he leído, y lo veremos más adelante, pero ahí también se registra lo que dijo el rey Ciro. El rey Ciro dijo esto, dijo, Segunda de Crónicas 36, 22, dice: mas el primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías. Es decir, Ciro está haciendo algo que ya Dios había dicho que iba a pasar a través de Jeremías. Dice: Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar una palabra también por escrito y por todo su reino, diciendo: así dice Ciro, rey de los persas: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá, y quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suban, vayan, es lo que les dice. Ahora, edificar nunca es fácil. Levantar cosas en la vida, cosas en tu ministerio, cosas en tu vida espiritual, cosas en tu vida como emprendedor, nunca es fácil. Especialmente cuando hablamos de tener que plantar cimientos de nuevo. Como papá, yo entiendo hoy más que nunca esa frase que mis padres también algún día me dijeron, yo no quiero que tú empieces donde yo empecé. Yo entiendo que como padres y como papá, yo tengo que tratar de ser una plataforma para que mi hijo no tenga que volver a colocar los cimientos que las generaciones que mis papás ya tuvieron que colocar para que él avanzara. Por ejemplo, mi papá es hijo de una mujer que no estudió absolutamente nada, que no terminó el bachillerato, pero por el esfuerzo de esa mujer, él pudo hacer su bachillerato y él pudo, mi papá es hijo del cacho. Mi papá es hijo ilegítimo de su papá biológico, pero por el esfuerzo de esa mujer y por la gracia de Dios, él pudo terminar su bachillerato y luego estudiar en una universidad y terminar su carrera. Él fue la primera generación de los suyos que pudo ser un universitario. Ahora yo como hijo espera y él trata y no se va a esta tierra sin que yo haya por lo menos alcanzado el nivel donde él está y la plataforma que él termine dejando para seguir avanzando. Lo mismo haré yo con los míos. Qué bueno es que no tengamos que edificar sobre el camino que otros destruyeron, sino que alguien fue construyendo. Tal vez tú eres una generación en tu familia que eres de los que Dios está utilizando para colocar cimientos, para abrir una nueva historia en tu familia. Y qué bueno que así sea. Maravilloso es los que no tenemos que empezar de cero en alguna área de nuestra vida.
Ahora, y con esto empieza la prédica, y si anotas, anota. Hoy vamos a hablar de 4 cosas. Número 1, empezando en ruinas. Número 1, empezando en ruinas. Ahora, Ciro da una orden de que esta gente cautiva vuelva a Jerusalén. La pregunta es, ¿cómo estaba Jerusalén? ¿Cómo quedó? El libro de Crónicas, segunda de Crónicas, unos versos cerquita de lo que estábamos leyendo, un par de versos antes, dice lo siguiente, dice: y quemaron la casa de Dios y rompieron el muro de Jerusalén y consumieron a fuego a todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos deseables. Creo que un verso antes y un verso después habla acerca de cómo los cogieron y se los llevaron y mataron, y a los que no mataron se los llevaron secuestrados, se los llevaron exiliados. Pero la casa de Dios, que era lo primero que ellos tenían que ir a restaurar, estaba destruida porque los muros de Jerusalén se habían caído, porque todos los palacios del lugar habían sido destruidos, habían sido quemados a fuego. Ahora imagina el momento en el que vienen fruto de una promesa de Dios. Este grupo de hombres que está regresando con Zorobabel sabe que Dios habló y que Dios dijo que van a volver a su tierra y van a volver a edificar y a levantar la casa de Dios. Pero la última imagen que tal vez algunos de ellos tienen porque escucharon fue la gloria de un templo que hoy no existe. Y cuando llegan a ese lugar está todo quemado, no hay nada, está todo destruido. Es un panorama desolador. Ahora, no equivoquemos, Israel estaba viviendo esto fruto de las consecuencias de su pecado. Lo veremos más adelante, de pronto al final no lo anoté, pero uno de los versos de segunda Crónica dice que Dios literalmente insistió una y otra vez a través de profetas y dándoles palabras porque los amaba, pero simplemente ellos no quisieron escuchar y no hubo más nada que la ira de Dios como remedio. Ahora, tal vez como Israel, tú y yo hemos vivido momentos en nuestra vida en que lo que estamos viendo es ruinas porque le hemos dado puertas abiertas al pecado. Y por culpa de un pecado oculto, por culpa de una situación no manejada, por culpa de un hábito no colocado a los pies del Señor, estás empezando de cero en algún área. Tal vez es alguna adicción a los juegos, a los casinos. Tal vez es una adicción a la inmoralidad sexual, a la masturbación, a la pornografía. Y hoy quieres empezar de nuevo a caminar en la promesa de Dios de restauración para tu vida, pero lo que tú ves hoy es ruinas. Lo que tú ves hoy es que te va a tocar empezar de cero. Tal vez quieres restaurar tu vida de oración que nunca existió y hoy es unas ruinas, que llegues y el programa se ve desolador porque lo último que tú ves es que ni Biblia tienes. Lo último que tú ves es que nunca ves tu lista de reproducción de Spotify y lo último que dices es que vas a tener un momento con Dios ahí. Tal vez todo está en ruinas a causa del pecado. Quiero decirte que yo te entiendo. También yo sé lo que es tener que ir a mirar un lugar donde Dios dio una promesa, donde todo el panorama es desolador, donde todo dice: ¿cómo voy a levantar esto? ¿Cómo vamos a levantar esto? No equivoquemos, el pecado nos hace volver a lugares inesperados, nos deja con las manos vacías y con el alma herida. La palabra dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Cuando le damos rienda suelta al pecado y decidimos darle la espalda a Dios, no hay más nada que llegar a un lugar inhóspito, un lugar desolado y en ruinas, y así muchas veces nos toca empezar. Pero hay una promesa que está en esta palabra y está escrita para los hijos de Dios, y es que aunque empezamos en ruinas, aunque el pueblo empezó en ruinas, la orden de Ciro incluía una provisión. La orden de Ciro, el rey, para ese pueblo que volvía es: van a volver y todos los que estén en el camino, provéenlos, denle lo que necesitan, no los interrumpan. Mi respaldo va con ellos. Así somos los hijos de Dios, que cuando llegamos a su casa, a su presencia, y fruto de las consecuencias de nuestra maldad, de nuestros errores, nos hemos quedado sin nada, emprendemos en ruinas, empezamos en ruinas, pero con una palabra de provisión y de cuidado. ¿O acaso cuando Dios se aparece en nuestras vidas, nos ofrece su perdón, Cristo nos salva, no estábamos muertos? ¿La vida no era vacía? Y Dios nos dice: sabes que yo te voy a dar esa estabilidad emocional que tú necesitas.
que eso no lo va a corregir ninguna psicología, lo va a corregir mi presencia en tu alma, que te va a traer paz a pesar de las cosas. Pero cuando tú regresas y dices, Señor, pero es que yo todo lo que veo aquí dice que yo paz no voy a tener. Es que Dios no prometió que ibas a volver y la casa iba a estar hecha. Dios prometió que tú ibas a volver y Él te iba a dar lo que necesitaras para levantar una edificación nueva. La orden era ir y levantar la casa de Dios, empezando en ruinas. Voy a correr porque hay bastante palabra aquí hoy. Número 2, si estás anotando, altares y templos. Altares y templos. Te invito fuertemente a que esta semana, esta noche, mañana, en estos días, aproveches y leas Esdras capítulo 1. Capítulo 2 no tanto porque es una genealogía de todos los que volvieron con un poco de nombres ahí. Capítulo 3 hasta el 5, que lo puedas leer y esta palabra te va a hacer mucho más sentido. Esdras capítulo 1, 3, 4 y 5. Ahora, la orden que Dios había dado a través de Ciro es: vuelvan y levanten de nuevo el templo, la casa de Dios que está en ruinas. Eso es lo que tienen que hacer. Esdras capítulo 3, versículo 2. Bueno, del versículo 1 dice que llegó el mes séptimo y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como uno solo en Jerusalén. Y entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar de Dios de Israel para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Y colocaron el altar sobre su base porque tenían miedo de los pueblos de las tierras. Y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, y holocaustos por la mañana y holocaustos por la tarde. Versículo 6. Desde el primer día del mes séptimo, y comenzaron a ofrecer holocaustos a Jehová. Pero los cimientos, escucha, pero los cimientos del templo de Jehová no se habían echado todavía. Hay un acto interesante en este momento, porque el pueblo regresa por una orden de Ciro a reedificar la casa de Dios. Era la orden: levanten el templo. Pero ellos no hicieron eso cuando llegaron. Decidieron, por alguna razón, y ahí la dice, no empezar a edificar el templo, sino que primero edificaron el altar. Primero edificaron el altar. Dice porque tenían miedo de los pueblos de la tierra. Esta gente entendía que no importa que el decreto hubiera sido de Ciro y hubieran contado con todo el respaldo, si Dios no lo guardaba, nadie más podría hacerlo. Si Dios no estaba en medio de la edificación que iban a hacer, de nada valía levantar un templo. El altar representa adoración. El altar representa adoración, y quiero decirte algo: la adoración siempre antecede a la restauración. La palabra altar en el original viene de mis beach, como en inglés beach, que viene de otro original que significa altar, pero eso viene de un original que es sabak, que significa sacrificio. Sacrificio. Decir, ellos colocaron, y por eso dice ahí que empezaron a colocar sacrificios de holocausto y de alabanza a Dios. Colocaron sacrificio. Tal vez el problema para muchos de nosotros es que en medio de una vida en ruinas, lo último que tú quieres hacer es un sacrificio. Cuando tienes algún área de tu vida en la que tú sabes que necesitas algo que Dios vuelva a restaurar, lo último que tú quieres hacer es sacrificarte. Por ejemplo, cuando tienes una mala relación con el dinero porque has tenido una adicción, has tenido algún tema, has sido un mal administrador, te gastas la plata solamente en ropa y después no tienes con qué almorzar. Y Dios te dice, mira, yo quiero que tú le siembres unos créditos de universidad a ese muchacho y en vez de estarte comprando ropa. Señor, pero es que ya me gasté la plata. Nadie quiere hacer sacrificios. Pero esta gente entendió que si el sacrificio era necesario para que Dios estuviera, había que hacerlo. Era lo primero que había que levantar, la presencia de Dios en medio del templo. Hay gente que es muy buena levantando templos, muy mala sosteniendo altares.
Hay gente que es muy buena para montar una vida, para meter a un Dios al cual no le adoran. Y tal vez tú crees que estoy diciendo que estás edificando las paredes de esta casa. No, tal vez eres experto colocando cultos en tu calendario, pero no presencia de Dios en tus días. Y amamos venir a la casa de Dios. Pero esto es muy poco o nada si Dios no es levantado en medio de tu vida, en medio de tu altar. Y significa que vas a tener que sacrificarte. Hoy no matamos a un cordero en un altar. La palabra dice que Él quiere sacrificios de labios que bendigan su nombre. La palabra dice que Él quiere sacrificios de forma en que tú te vas a negar a cosas que antes no te negabas. Que tú vas a pelear tu buena batalla, que tú vas a cargar tu cruz y seguirle. Ese es tu sacrificio. Sacrificio no es venir a un culto. Venir aquí y cantar, esto no es un sacrificio. Sacrificio tiene más que ver en lo que hacemos cuando estamos vulnerables, cuando todo está destruido, cuando hay otro lugar de esperanza. ¿Qué hacemos allí? Esta gente decidió levantar un altar. Algo que me gusta de esta enseñanza es que el templo era un lugar de adoración, pero ellos tuvieron actos de adoración antes del lugar. Ellos entendieron que no es el lugar lo que hace la diferencia. O sea, no es el templo lo que yo tengo que preparar para adorar a Dios. Yo puedo adorar a Dios en medio de mis ruinas. Yo puedo adorar a Dios en medio de mis ruinas. Porque la adoración a Dios no se da por lo que me da, sino por lo que Él es. Él es Dios. Decida bendecirme o no decida bendecirme, Él es digno de mi adoración. Gracias por ese amén. La adoración era una forma también de entregar los temores de que los que tenían ellos a su alrededor. La adoración en este momento, en ese altar, era decir: tenemos temor de los pueblos que están alrededor de la tierra. Y no importa que Ciro dijo que nos está apoyando, y que Ciro dijo que es mi llave, y que es el tío rico, y que es el tío que me va a patrocinar la U. Ciro puede ser lo que sea, pero si Dios no está aquí, Ciro no es nadie. Esa gente vino con el decreto de un rey, pero sabían que necesitaban la mano de un Dios. Tu vida no se va a gobernar con mucha mayor influencia que un político, un presidente, un congresista vaya a hacer que la mano de Dios sobre ti. La palabra dice que sobre el que está en alto hay uno que es más alto y gobierna sobre todos. Los hijos de Dios no están gobernados por el sistema de este mundo. Andamos en este mundo, pero no andamos por vista, andamos por fe. Adoración es traer al centro, es traer a Dios al centro de lo que somos, en medio de donde estamos. Adoración tiene que ver con colocar a Dios en el centro de lo que soy como persona, como vida, en medio de la situación en la que yo esté. Sea en ruinas o no sea en ruinas. Si voy a empezar de nuevo, que Dios esté, que Dios sea el Señor. ¿Quieres empezar una relación de propósito para toda la vida? Que Dios esté en el centro. Que Dios esté en el centro. O sea, tú no vas a esperar conocer a una persona con la que te quieres casar para empezar a orar por ella. Tú tienes que empezar a amarrar a ese sinvergüenza, a amarrar a esa mujer de Dios en oración, dándole gracias a Dios por lo que Dios va a proveer en su momento. Y que Dios siga siendo un altar. Que Dios siga teniendo un altar en tu vida. Ahora, primero fue el altar. Ese no fue el orden de las cosas, pero ellos entendieron que lo primero era la presencia de Dios. Cierro esta parte con esta pregunta: ¿qué tanto atesoras la presencia de Dios en tus días? Caro Daniel, más en Costeñol, ¿en cuántos proyectos, iniciativas, deseos, planes te has metido donde la presencia de Dios no está primero? Hay gente que es experta en meterse en cuanta vaca loca y después ir a buscar a Dios. Y yo entiendo que mientras somos inmaduros tenemos a Dios como un bombero, literal. Aquí nadie llama al bombero para ver cómo está, pero como hay un incendio, todos llamamos al bombero. Eso es parte de la inmadurez, de entender que yo voy por mi vida haciendo lo que me da la gana y llamo a Dios y lo invito. Pero madurez significa, ¿sabes qué? No, Señor, ve tú delante. Señor, quiero hacer esto, lo coloco delante de ti. Señor, tengo una orden de ir a construir esto, pero si tú no estás, Señor, yo no voy a poder construir nada. Eso es colocar a Dios en el centro.
Esdras, en el capítulo 3, versículo 8, habla luego de la colocación de los cimientos del templo. Dice lo siguiente, dice: en el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo. Mira esto interesante, lo que es saber esperar. Ellos tenían la orden, el decreto y habían hecho altares. Sin embargo, esperaron un buen tiempo donde solo lo que había era adoración. ¿Cuánto dura nuestro tiempo de adoración cuando todo está en ruinas? ¿Cuántos de nosotros nos hubiéramos desesperado después de un año, 7 meses, estar orando y adorando y haciendo altares y no habiendo colocado la primera piedra? Diga que está al lado, no te desesperes. Este año no te desesperes. Dice que y los otros hermanos sacerdotes de los levitas y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén pusieron a los levitas de 20 años para arriba para que activasen la obra de la casa de Jehová. Jesúa también, sus hijos y sus hermanos, Cadmiel y sus hijos y los hijos de Judá, como un solo hombre, asistían para activar a los que hacían la obra en la casa de Dios, junto con los hijos de Enad, sus hijos y sus hermanos levitas. Mira lo que dice esto, verso 10. Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas con trompetas, y a los levitas, hijos de Asaf, con címbalos, para que alabasen a Jehová según la ordenanza del rey David, rey de Israel. Y cantaban y alabando y dando gracias a Jehová, diciendo: porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Y muchos de los sacerdotes y de los levitas y de los jefes de las casas paternas y ancianos que habían visto la casa primera, cuando vieron echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Y no se podía distinguir el pueblo del clamor de los gritos de alegría y de la voz de lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo, y se oía el ruido hasta muy lejos. Qué escena tan épica, qué momento. Son enviados los jóvenes, y hay una palabra aquí para todos nosotros, y es: los jóvenes son los que edifican. Los jóvenes son los que edificaban la casa de Dios, se levantaban a colocar los cimientos. Ven, Samuel. ¿Quién? ¿Alguien del grupo de San José? ¿No estaban en San José? Listo. El menor de los hombres de San José que esté aquí, que venga. ¿No está? Que venga. Bueno, de los que está aquí, el que sea. Venga, sí señor. Hoy tiene cuerpo para tirar ladrillo, venga. Claro. Tengo mis dudas. Venga, don Esteban. Bendiciones, papá. Una escena épica. Wilson, no me trajiste pico, pala, nada. No, papi, te toca andar cogiendo este ladrillo, cargarlo. Entonces, tú vas a hacer la mímica. Tú sabes lo que es un boomerang, ¿verdad? En Instagram, como un GIF. Vas a estar haciendo eso así todo el tiempo, hasta que yo te detenga, dale. En serio. Sí, como si estuvieras construyendo. Ahí, quítalo y pon ahí. La escena dice que cogen a los jóvenes y les dicen: edifiquen la casa de Dios, y se acercan a ellos. Pero llega una escena importante, y es que no los mandan solos, sino que cuando se van a echar los cimientos, llegan los sacerdotes. Te faltan los trajes, pero llegan los sacerdotes. Los sacerdotes que representan los ministros, la autoridad. La autoridad puesta por Dios a través de los hombres y mujeres de la casa de Dios, cerca de los jóvenes, y juntos estaban en este momento. Un momento tan épico que lo que dice es que estos que habían visto la gloria del templo pasada, al ver que los cimientos de esas paredes destruidas volvían a colocarse, lloraban. Pero estos, al ver la promesa de Dios cumplida, que ellos iban a volver a levantar la casa de Dios, cantaban a gran júbilo.
Dice la palabra literalmente que ese original de cantar a gran júbilo es como el original es como un ruido que no puede ignorarse. Es un ruido que la gente cuando lo escucha no puede decir, no, quién sabe qué será. Todo el mundo gira la atención y ve este momento. Ya, descansa un momento. Coge aire. No puede ignorar este momento. Aquí hay una enseñanza bien importante para tu vida. Y es, ¿con quién edificas? ¿Quién está alrededor tuyo en el momento en que echas los cimientos de tu vida? ¿Con quién te rodeas en el momento en que tienes que empezar a construir cosas importantes? Me preocupa aquellos que se creen grandes ministros o que quieren hacer grandes cosas para Dios lejos de los hombres de Dios. Porque no fue la forma en que Dios diseñó la iglesia. En esta película el llanero solitario muere, no se salva. Literalmente para muchos simplemente podía ser un hecho de tirar una mezcla y una pared y levantarla. Pero cuán importante es que te rodees de las personas correctas, gente de Dios, en el momento en que echas los cimientos de tu vida. Ya pueden sentarse, muchachos. Esta es una escena muy importante porque son jóvenes y sacerdotes. Por eso creía que una palabra como esta de arrancando nuestro año no podía ser distante de la palabra que Dios habló a esta casa. Porque uno de los principios con los que cerramos el año pasado aquí en la última serie es: somos hijos de Dios, pero somos hijos de la casa. Tú no tienes que vivir tu vida de fe solo dándote vueltas contra el mundo. Dios ha rodeado de ti un lugar lleno de sacerdotes, hombres y mujeres de Dios, imperfectos, llenos de errores, todos, pero gente con un deseo de ver a Dios establecido en tu vida, de que no gana absolutamente nada con que tú no crezcas o no avances. Al contrario, gana todo y siente orgullo un hombre de Dios en esta casa cuando los jóvenes de esta casa van bien, cuando se casan. Yo amo ir a los matrimonios de ustedes, amo verlos crecer, amo cuando tienen hijos, todavía no tanto, ya usted me entiende, cuando llega el momento. Jóvenes y sacerdotes, cuidado con ser de aquellos jóvenes que tienen mucha fuerza pero no tienen un sacerdote cerca. ¿Sabe por qué los sacerdotes también tienen que estar allí? Ellos ya habían visto cómo se hacía la casa. A veces cuando no tienes la dirección correcta a tu alrededor, gastas tus fuerzas en vano. Hay un reel meme que vi esta semana súper interesante, de esos como el de la voz de fondo de Miguel, Miguel. Bueno, entonces una persona estaba, ay Miguel, una persona estaba colocando como unos drywall en una pared, sobre todo la forma que construyen en Estados Unidos, que es como todo madera y colocan esos drywall. Y el tipo empezó, colocó todos los drywall, pero colocó en la parte de afuera. Y dijo, pero ¿por qué lo hiciste? Él me dijo que los pusiera. Colocó todos esos drivers escuchando la voz de alguien que tampoco sabía por dónde era. Se perdió la fuerza, se perdió el material y tocaba empezar de cero. Muchas veces te vas a ahorrar tantos esfuerzos en la vida teniendo un sacerdote cerca, escuchando una palabra de Dios a través de alguien que Dios usa para hablarte cerca. Cuidado de ser un joven fuerte pero solitario. El original habla de que ese aclamar con gran júbilo en su raíz era un sonido que no puede ser ignorado. Ahora te hago una pregunta. ¿Tú anhelas construir cosas en tu vida, en tu ministerio, en tu llamado, en tu carrera, en tu vida familiar? Cosas que tengan un eco, que se amplifiquen, que crezcan. Anda con sacerdotes, anda con gente de Dios. No vivas tu vida cristiana solo. Dios no la diseñó así. Dice, y Él mismo estableció unos apóstoles, pastores, profetas, evangelistas, maestros para la edificación, para que te edifiques. De hecho, me sorprendió que uno de los libros en los que más veces usa la palabra edificar y reedificar es en el libro de Esdras. Cierro esta parte con esto de altares y templos. Es: ¿quién está a tu lado cuando echas los cimientos de tu vida? Las asociaciones en la vida importan e importan mucho. Número 1, empezando en ruinas. Número 2, altares y templos. Número 3,
contratiempos, entre paréntesis, haters time. Como en la vida, todos enfrentamos contratiempos. Este pueblo que estaba viniendo desde el exilio también los tuvo que enfrentar. Cuán errado es aquellos que te predican que la vida cristiana es como andar como un campo de rosas, que tú nunca vas a tener batallas. Claro que las vas a tener. Es más, Jesús literalmente dijo, como para que nadie le quede duda, le dijo a los suyos: hey, en el mundo vas a tener aflicción. En el mundo vas a enfrentarte con problemas. Se los dijo en la cara para que no digan: ay, que me engañaron. No, vas a tener aflicción. Dios, pero confía que yo vencí al mundo. Yo estoy contigo. Entonces, el pueblo también enfrentó contratiempos. Y yo creo que a muchos nos pasa esto en nuestra vida, que lo has experimentado, que cuando quieres empezar firme con el Señor, a empezar a construir una vida devocional, a empezar a colocar a Dios en el centro de tu vida, aparecen contratiempos, aparecen haters. Los haters han existido toda la vida. Eso no salió con una canción de Taylor Swift ni nada. Eso usted existió toda la vida. Ahora usted lo va a ver. Hay gente que es odiosa por ser odiosa, envidiosa. Alguien dijo: sí, le salió del alma. Señor te va a guardar. Esdras 4. Escuche esto es un chisme bueno. Escuche esto, dice: oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad estaban edificando un templo de Jehová al Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de las casas paternas y les dijeron: hey, edifiquemos con vosotros, porque como vosotros buscamos a nuestro Dios y a él ofrecemos sacrificios desde los días de Esar-Ardón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de las casas paternas de Israel les dijeron en español: hey, loco, no nos conviene edificar con ustedes una casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la vamos a edificar a Jehová, Dios de Israel, como nos mandó Ciro, el rey de Persia. Verso 4. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos. Y todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Voy hasta el verso 23 para cerrar. Dice: entonces, cuando la copia de la carta del rey Atarjerjes fue leída delante de Reún y de Simnain, secretario, y sus compañeros, fueron apresuradamente a Jerusalén a los judíos y les hicieron cesar con poder y violencia. Entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el segundo año del rey Darío, rey de Persia. Mira lo que pasó aquí. Ellos estaban construyendo, edificando su casa de Dios. Dios les había hablado: levantan el altar. Incluso, dato curioso teológico importante, la edificación del templo empezó en el mismo mes en el que empezó la edificación del templo de Salomón. Entre paréntesis, en Dios el orden sí altera el resultado. ¿Qué pasó aquí? Ellos estaban levantando, y dice que literalmente los enemigos de Judá. Ten cuidado cuando alguien que dijo ser tu enemigo y sabes que te tiene la mala, te viene con una propuesta aparentemente buena. La propuesta está interesante desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de tiempo. Era interesante porque les decía: hey, ¿saben qué? Yo soy como tú. Yo también edifico y hago cosas para Dios. ¿Por qué no edificamos juntos? Como cuando dice: ¿y sabes qué? Hombre, yo soy también cristiano como tú. Lo que pasa es que de pronto yo, me pego mis pases de vez en cuando, pero es para acercarme más a Dios. Y tú dices: ven acá, tú crees que tú y yo somos iguales, pero no somos iguales. Pero la oferta, recuerden que este era un pueblo que había venido en ruinas y vino con respaldo del rey Ciro, pero ellos habían perdido todo. Y la propuesta es: hey, construyamos juntos. Las asociaciones en la vida y con quién te asocias importan mucho. Y entonces estos, de manera muy sabia, le dicen: ¿sabes qué? Bro, no nos conviene. Nosotros no nos conviene. Yo sé en la que estoy. Este año 2024 vas a recibir muchas propuestas que te van a querer sacar del centro de la voluntad de Dios. Aprende a decir que no. Carlos Daniel, eso me va a costar. Que hay gente que con la que no tenía problema y ahora sí va a tener problema. Aprende a decir que no.
Dios es celoso. No es tóxico, es celoso. Celoso contigo. Porque tienes que valorar el trabajo y el respaldo de lo que Dios ha hecho. Yo imagino que Zorobabel dirá: loco, nosotros venimos de 70 años exiliados. Cuando todas las posibilidades decían que no nos podíamos salvar, Dios toca el corazón de este hombre y nos manda acá. Y vamos a ponernos a jugar con esto aquí. No. Vamos a serle fiel a Dios. Y entonces dice que ellos, solamente porque les dijeron eso, eran los samaritanos. Entonces, cuando usted sepa ese verso que dice que los samaritanos y los judíos no nos llevamos, que le dijo aquella mujer a Jesús, es por este lío. Porque ellos entonces lo que hicieron fue que empezaron a sobornar. Fueron a buscar a la autoridad y decirle: oye, rey, mandaron una carta, mira que esta gente está edificando. Hasta mentiras decían, porque decían que estaban edificando los muros y las cosas y estaban levantando el templo. Pero se levantaron con una palabra para hacer que esto se detuvieran. Haters. No sé si serán los primeros haters de la historia, puede haber unos más atrás, pero estos clasifican. Gente que se levantó únicamente porque esta gente estaba levantando un altar a Dios. Y mira lo interesante, que les dicen: hey, nosotros somos como ustedes. Pero cuando le dijeron que no, se dio cuenta en que no eran iguales. Yo le pido al Señor que este 2024 tú puedas identificar los reales en tu vida. La gente que de verdad está contigo porque Dios está contigo, y que ama y ve lo que Dios está haciendo en tu vida, que lo valora, que lo respeta, que lo acompaña. Las verdaderas amistades, si podemos llamarlas así, aprenden que cuando Dios está haciendo en la vida de alguien, aunque no se parezca a lo que yo quisiera que hiciera conmigo, me alegro porque Dios está haciendo algo allí. No lo detengo. Aléjate de las personas que detienen de manera intencional tu acercarte a Dios. Aléjate. Eso que en un momento ya has dejado cierto tiempo y dijiste: no, este año voy a buscar más meterme de Dios. No, que va. Mira cómo has cambiado. De eso se trata, cabezón. Mira cómo he cambiado. Mira con quién haces alianzas en tu vida. Mira la consecuencia de esta situación y un contratiempo. La obra se detuvo, los expertos hablan, entre 15 y 20 años. 15 y 20 años se detiene la obra. Ahora, hay unas cosas que tienes que leer como entre líneas para entender también qué estaba pasando. Se levanta esta gente, los hacen detener la obra. Dice que los hacen detener con violencia, o sea, los amenazaron. Dijeron: deténganse, y tuvieron que detenerse. Pero se detuvieron durante 10 a 15 años. Cuando tú lees la palabra de Ageo que leímos, esa palabra llega en ese momento en que ellos estaban detenidos. Pero el comienzo de Ageo capítulo 1, Dios les da una advertencia tesa. Les dice: hey, en costeñol, ustedes han abandonado la casa de Dios y están ocupándose en edificar las suyas. Ah, cabezón rata, así te quería encontrar. Había una razón, y era que los amenazaron para que se detuvieran. Pero dijeron: bueno, si no se puede la casa de Dios, entonces hago mis planes. Como no se pudo mucho más avanzar en Dios, me dedico a otras cosas. Como Jonás. Siempre que Dios hable y cuando hay una situación complicada, va a haber un barco en la dirección opuesta a lo que Dios te está llamando. Siempre va a haber. Y la Biblia está llena de momentos como este, de lecciones, donde tú tienes que tomar una decisión. Y Dios lo que hace es que lo llama y le manda a una palabra con Ageo a Zorobabel y le dice: hey, loco, que fue la que leímos, esfuérzate, levántate, ten paz, yo voy a estar contigo, vuelve a hacerlo. Pero ellos estaban ocupados también armando sus propias casas. Cuando tú entiendes el momento en que Dios les dice a ellos que van a volver y las diferentes etapas, tú entiendes que dentro del plan de Dios estaba en que sus casas las iban a edificar en algún momento. Que cuando Nehemías volviera y se edificaban los muros, también se iba a edificar el resto de las cosas por dentro. Dios sabe cómo hace las cosas. Dios sabe que tenía que decirles a ellos: loco, primero edifiquemos el altar, que yo esté en el medio, que yo esté en su corazón, viene tras la ley y la palabra, y luego los muros y luego las casas. El problema cuando no hacemos las cosas en el orden de Dios es que construyes casas que están vulnerables a que alguien más las destruya. Porque construyes casas, construyes propósitos, construyes anhelos, construyes carreras, construyes cosas que no están rodeadas por Dios. Porque la hiciste en tus tiempos, en tus formas y a tu gana. Pero entonces
Dios llama a ese momento en que ellos están detenidos en su contenido y dice: hey, miren la casa de Dios. Se están ocupando en armar las cosas suyas y han abandonado la razón por la cual yo los traje aquí. Que ojalá este pueda ser un año donde Dios te dé enfoque y dejes de gastar el esfuerzo de tus manos en donde Dios no está. Y que Dios haya mandado a hacer las cosas en un orden no quiere decir que Dios no tenga en cuenta los anhelos de tu corazón. Créeme, Dios los tiene en cuenta, solo que sabe que tú tienes que esperar ciertos momentos como este. ¿Qué haces edificando casa? No es que tenían miedo de los pueblos alrededor, pero cuando no pueden hacer más la obra de la casa, entonces sí armo mi casa. Y entonces ¿a dónde se fue el miedo? Dejen cuidado de que en los momentos en los cuales las cosas no pasan como tú esperas que pases, tu primera respuesta sea dejar a Dios. Cuidado, porque la oferta siempre va a estar allí. A veces hay excusas externas, como era que estos haters, pero están demostrando fallas internas. Porque la excusa de que alguien más detuvo la obra afloró el deseo que había en su corazón, que tal vez no era malo. ¿Quién, póngase esa posición, quién volviendo a su nación destruida ve la casa de sus padres o de su familia destruida y no va a anhelar restaurarlas? Cualquiera. Era un deseo legítimo. Sin embargo, muchas veces los deseos legítimos de nuestro corazón nos alejan de la voluntad de Dios, de la orden de Dios. No puede ser así. Por eso la palabra del año pasado creo fue que decía: ¿a dónde corres, corazón, cuando Dios habla? ¿A dónde se mueve mi alma cuando Dios me está diciendo que tengo que hacer algo? Número 1, empezando en ruinas. Número 2, altares y templos. Número 3, contratiempos, haters time, si llevas nota. Número 4, su promesa, gozo en lugar de ruinas. Capítulo 5 de Esdras habla de ese momento en el que ya Ageo habló, la palabra con la que arrancamos, y ellos arrancan de nuevo a edificar, arrancan de nuevo a levantar la casa de Dios. Dice: profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, y en el nombre de Dios de Israel que estaba sobre ellos. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Yeshua, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. Esdras capítulo 6. Ahora pues, mira lo que... bueno, aquí también pasó algo interesante. Cuando ellos volvieron a levantar la casa de Dios, se volvieron a levantar haters. Y llegó como una gente a preguntarle: ven acá, ¿y ustedes por qué están levantando? Ellos esta vez dijeron, estoy traduciendo la versión costeña: no, estamos aquí porque nos dijeron y Dios nos dijo y punto. Se hicieron como los locos. Entonces lo que dijeron es: no vamos a detener esta obra hasta que venga la orden del de allá, porque vamos a parar de salida, vamos a empezar a darle. Y la palabra dice que la gracia de Dios estaba con los ancianos de Judá, que la gracia de Dios estaba con ellos. Y entonces en el capítulo 6 pasa esto, dice: ahora pues, esta fue la orden después de que fueron al rey Darío. Le dijeron: rey Darío, revisa los papeles para que tú veas que allá dice un decreto del rey Ciro que estamos haciendo lo que Dios dijo que teníamos que hacer. Cuán importante es poder citar la palabra de Dios en los momentos en los que hay incertidumbre. Entonces cuando fueron del rey, el rey Darío revisa y dice, creo que sí, está aquí. El rey Darío revisa los decretos y ve que Ciro dijo que se había que hacerlo y tal, y dice esta frase, dice esto, dice Esdras 6:6: ahora pues, Tantai, gobernador del otro lado del río, Setar Bosnai, y vuestros, tienes un nombre lindo para un hijo, Setar, y vuestros compañeros los gobernadores que están del otro lado del río, mira lo que dice: alejaos de allí, dejen que se haga la obra esa casa de Dios, que el gobernador de los judíos y sus ancianos reedifiquen esa casa de Dios en su lugar. Y por mí es dada esta orden de lo que habéis de hacer con esos ancianos de los judíos para reedificar esa casa de Dios, que de la hacienda del rey que tiene del tributo del otro lado del río sean dados puntualmente a esos varones los gastos para que no cese la obra. Y lo que fuera necesario, becerros, carneros, corderos para los holocaustos al Dios del cielo, trigo, sal, vino, aceite, conforme a lo que
dijeren los sacerdotes que están en Jerusalén, les sea dado día por día sin obstáculo alguno, para que ofrezcan, esta parte me encantó, para que ofrezcan sacrificios agradables al Dios del cielo y oren por la vida del rey. O sea, el tipo dijo, como esta gente es de Dios, mira, yo le doy todo lo que necesitan, solo que méteme ahí en oración. Dice, y oren por la vida del rey y de sus hijos. Y oren por la vida del rey y de sus hijos. Cuán necesario es que los líderes y gobernadores de las naciones tengan a su alrededor gente de Dios. Si nuestro país lo tuviera. Verso 14 dice, y los ancianos de los judíos que edificaban y prosperaban conforme a la profecía de Ageo y de Zacarías, edificaron pues y terminaron por orden del Dios de Israel y por mandato de Ciro de Darío y de Atarjerjes, rey de Persia. Entonces, verso 16, los hijos de Israel, los sacerdotes, los levitas y los demás que habían venido de la cautividad hicieron la dedicación de esta casa de Dios con gozo. Solo siguiendo la voluntad de Dios se puede encontrar gozo en lugar de ruinas. Ellos terminan levantando la casa de Dios con alegría en las mismas ruinas que habían llegado a encontrar. Este es un año donde Dios te va a permitir edificar sobre aquello que tu pecado había destruido. Este es un año donde a muchos aquel pecado que los avergonzaba por una adicción, por una mentira, por algo que era de vergüenza, eran ruinas que nadie quería ver, Dios va a permitir que tú vuelvas a edificar sobre ese lugar una historia distinta. Y lo que el pecado trajo, la gracia de Dios lo va a hacer en sobreabundancia para que puedas avanzar. La palabra para todos aquí es, muchachos, Dios puede colocar gozo en lugar de ruinas. En tu vida emocional, donde tal vez por tus errores, por las formas en las que hiciste las cosas a alguien, o fue por un hater, fue por ese payaso o esa payasa que jugó contigo y con tu corazón, tú más nunca volviste a enamorarte. Tienes temor de entregarle tu corazón a alguien, tienes temor de empezar una vida con alguien, porque jugó, maltrató y tienes temor de ese siguiente paso. Dios va a permitirte volver a edificar con gozo en el lugar de las ruinas. Fue eso lo que Dios hizo en Cristo. Tú y yo estábamos en ruinas, estábamos sin valor, pero Cristo llega para dar vida donde había muerte. 2024 es un año de reverdecer, donde tenemos que reconocer nuestra condición para entender que Dios desea el comienzo de nuestra restauración, empezando por colocar a Dios en el centro. De las primeras, la primer orden que este pueblo tuvo al volver de Babilonia no era edificar sus propias casas y sus planes. Y claro que Dios va a tener en cuenta tus planes. Espero que hayas traído tus propósitos, vamos a orar por ellos. Pero lo primero y lo más importante es que no se descuide la presencia de Dios. No se descuide la casa de Dios. Que edifiques y edifiques con las personas correctas este año. Que te rodee de las personas correctas. Fallaría si no lo hiciera. Tal vez leer uno de los pasajes más tristes que he leído en la Biblia. Honestamente, anoche leía y yo sentía que esto me revolvía el alma. Dice Segunda de Crónicas 36, justo antes del exilio, versículo 11, dice: de 21 años era, voy a leer desde el 9. Joaquín es llevado cautivo a Babilonia. De 8 años era Joaquín cuando comenzó a reinar, y reinó por 3 meses y 10 días en Jerusalén. Y durante esos 3 meses y 10 días en Jerusalén hizo lo malo delante de Dios. Y a la vuelta del año del rey Nabucodonosor envió y lo hizo llevar a Babilonia juntamente con los objetos preciosos de la casa de Jehová, y constituyó a Sedequías su hermano por rey sobre Judá y Jerusalén. De 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén.
Dice, e hizo lo malo delante de Jehová su Dios, y no se humilló delante del profeta Jeremías, que hablaba de parte de Jehová. O sea, está dejándole claro, loco, Jeremías te está hablando que viene un tiempo de exilio y de perdición si tú no atiendes. Decidió no atender la voz de Dios. Dice, se rebeló contra Nabucodonosor, al cual había jurado por Dios, y endureció su cerviz y se obstinó en su corazón. Deja la obstinación este año. Es una palabra para alguien. Deja de ser obstinado. Que si Dios te dijo algo, hágalo, mi hermano. Deje de ser obstinado. Dice, obstinado en su corazón para no volverse a Jehová, Dios de Israel. También todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, siguiendo las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Dios, la cual se había santificado en Jerusalén. Verso 15 es el que más duro me dio a leerlo. Dice, y Jehová, Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y su habitación. Si Dios estaba desesperado porque ese no fuera el destino de ellos, y enviaba mensajeros, enviaba palabras, enviaba a decirles, hey, por ahí no es, inclina tu oído a mí, mírame a mí. Verso 16, mas ellos hacían escarnios de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo más remedio. Ahí empieza el exilio. Dios siempre, y digo esto porque me toca decirlo delante de Dios, siempre va a estar enviando sus mensajeros. Siempre va a colocar palabras como estas al comienzo del año para decirte, hey, edifica bien. Yo quiero estar contigo. Yo quiero acompañarte en los propósitos. Escucha mis pasos, escucha mi voz. Sígueme. Que si te estoy diciendo que por ahí no es, por ahí no es. Si no viene exilio, si no viene persecución, si no viene prueba. Luego dice ahí que mataron a todos esos pelados y los que quedaron se fueron para el exilio. Y luego pasó la historia gloriosa de regreso que hemos escuchado. Pero no hay necesidad de vivir un exilio para poder hacer las cosas bien delante de Dios. No hay necesidad de tener que llegar hasta el final de las consecuencias de toda la maldad y de no hacer caso a Dios para decir, ay Señor, ahora sí. Dios le está dando una oportunidad más de uno aquí para que pueda edificar este año sin tener que empezar en ruinas. Que todavía estás a tiempo de corregir cosas que sabes que no están bien delante de Dios, y Él te está dando una oportunidad de oro. No lo iba a hacer esta noche, esta tarde, pero siento de Dios hacerlo. Si hay una persona en este lugar hoy que sabe que Dios le está hablando, que ha venido a este lugar con su vida en ruinas, tal vez es primera, segunda vez que había venido, nunca habías hecho esto, y hoy quieres entregarle tu vida a Cristo Jesús, que sabes que tu vida hoy está en un lugar de ruinas y necesitas poder experimentar el gozo inefable de la salvación, que te está dando una oportunidad de oro para que tú le digas, Señor, yo también quiero poder experimentar, construir con alegría en lo que hoy es una ruina. Las puertas del cielo están abiertas a través del sacrificio de Cristo Jesús en esa cruz, para que no tengas que vivir lo que he vivido. Y tal vez hoy estás viviendo en algún área de tu vida en un tiempo de exilio, en un tiempo en que te sientes alejado de Dios. Las puertas y la orden de Dios para volver no la está dando Ciro, la dio el Rey a través de su Hijo en una cruz, donde todos los que estaban destituidos de la gloria de Dios podían acercarse a Él. A los exiliados, a los perdidos, a los cojos, a los menesterosos, a los que se sienten quebrados en el alma, hay un lugar en la mesa servida para aquellos que saben que necesitan de un Salvador, de un Rey. Quiero pedirte que cierres tus ojos donde estás. Tú estás aquí, Señor. Espíritu de Dios. Edificar. Tal vez ha sido un año donde aún a comienzo de año tú has colocado planes, propósitos, anhelos delante de Dios. Y tal vez algunas de esas cosas en las que le estás pidiendo a Dios que te ayude. Tal vez algunas cosas de esas en las que estás pidiéndole a Dios ver algo. Hay gente que colocó una foto
que significa algo que quiere presentarle a Dios, pero donde esa foto está puesta hoy, hay ruina, no hay nada. Literalmente tendrías que empezar de cero para poder verlo. Hay una promesa de gozo en el lugar de ruinas, donde tal vez has enfrentado obstáculos, batallas para detenerse, que tal vez han pasado excusas externas, pero tú sabes que el problema ha sido del corazón, donde tal vez alguien te habló un día en una iglesia y habló mal de ti, donde un pastor dijo algo que no tenía que decir, o alguien te señaló y esa fue una excusa externa para que tú por dentro decidieras alejarte y hacer las cosas a tu manera. Y Dios está mandando una palabra hoy en medio de la vida que estás construyendo para decirte: levántate, ten ánimo, yo estoy contigo. Quiero estar contigo cuando edifiques, quiero estar contigo cuando levantes. Quiero que el sonido de tu voz se pueda amplificar cuando dé gritos de alegría, que nadie pueda ignorar la obra que yo estoy haciendo en ti. Tal vez no hay muchos que se alegren en los momentos en los que echan cimientos. Generalmente celebran cuando la obra está terminada, todos lo hacemos. Pero hubo un momento tan maravilloso cuando esos muchachos estaban echando los cimientos y los sacerdotes también estaban allí en los comienzos. Hay una palabra de gozo en los comienzos. Y aquellos que sienten que, Carlos Daniel, apenas estoy empezando, apenas estoy colocando las primeras piedras, vienen días de gozo, donde vas a poder levantar el sonido de tu voz y la gente no va a ignorar. Carlos Daniel, apenas son un par de ladrillos lo que he echado, Dios va a estar allí. Carlos Daniel, apenas empecé a pagar la inscripción de la universidad, no sé ni cómo voy a pagar. En tu cimiento va a haber gozo. En tu cimiento va a haber gozo. Asegúrate que cuando esos cimientos empiecen a colocarse, estés rodeado de las personas correctas y que la presencia de Dios sea lo primero que edifiques. De vuelta al altar. Adoración es colocar a Dios en medio de todo lo que somos, en medio de lo que estemos viviendo, donde estemos. Tengo temor de la gente que me rodea, tengo temor de las batallas, tengo temor de mis luchas. Señor, el altar no va a faltar. Siento que voy a fallar, siento que voy a caer. Señor, el altar no va a fallar. Puede haber decretos de Ciro y de quien sea, pero si tú no edificas, si tú no estás conmigo, Señor, si tú no me guardas, en vano vale todo lo que yo estoy haciendo. Y hay una oportunidad de Dios para edificar este 2024 de una forma distinta, para ver un año glorioso, para ver un año glorioso, para ver un año glorioso. Aprovecho este momento para aquellas personas que me escuchan, que saben que esta palabra Dios les está hablando y que dicen: Señor, yo quiero empezar este año edificando contigo. Señor, tal vez hay ruinas, tal vez no tengo todavía ni las primeras cosas que voy a echar allí, pero aquí está mi corazón para decirte: Señor, a tu forma, a tu manera, a como tú quieres hacerlo, como tú quieres obrar en mi vida. Señor, haz lo que tengas que hacer. Yo te quiero invitar que tú vengas a este lugar aquí enfrente y juntos vamos a decirle: Señor, lo que tenemos en nuestra vida rendida delante de ti, y quiero edificar con gozo en lugar de ruinas, con gozo en lugar de ruinas. Si quieres pasar, ven adelante, no tengas pena, ven aquí adelante y dice: Señor, voy a edificar este año de una forma distinta, con gozo en lugar de ruinas. Aunque algo me haya detenido en el pasado, aunque haya cosas que el enemigo haya usado para detenerme, Señor, yo voy a levantarme una vez más. Voy a escuchar tu voz y me vas a decir: cuento contigo, Señor. Cuento contigo para avanzar, cuento contigo para construir mi casa, cuento contigo para construir mi familia, cuento contigo para construir mi ministerio, mi vida espiritual. Hay gente que Dios le ha dado aquí ministerio, llamado, y sienten que están como detenidos, que están esperando dirección. Dios te dice: yo quiero edificar contigo, pero déjame guiarte. Yo quiero edificar contigo, pero escucha mi voz, escucha mi voz, escucha mi voz. Y sal del tiempo de exilio, porque hay una oportunidad de Dios para edificar una casa nueva, para edificar una casa nueva. Pero Dios tiene que estar en el centro. Señor, que este 2024 yo pueda colocarte en el centro de mi vida, en el centro de mi casa, en el centro de mis planes, en el centro de mis sueños, en el centro de mis anhelos. Oh, nuevos jardines. Puedes colocarte de pie y cantar con nosotros. En la
jardines. Nacen nuevos jardines. Reverdecer, reverdecer, reverdecer. Resucitan los muertos. Sé que solo tú lo harás. Todavía pueden pasar, todavía pueden pasar. Cambias lamento en danza. Dios quiere cambiarte las De cenizas. cenizas traes vida. Dios quiere cambiarte, Dios quiere cambiarte. Vamos, 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 todavía pueden pasar. Sé que Él quiere solo cambiar la tú historia de tu lo casa. Él quiere cambiar la historia de tu casa. Sin tumba. Oh, Rabashete, Nacen nuevos jardines. Él quiere cambiar la historia de tu casa. Resucitan los huesos. Sé que solo tú lo harás. Hay gente que Dios ha traído a este lugar que son los primeros cristianos en su casa, que son la primera generación que ellos han escuchado, que saben de gente que ama a Dios, que viene de una historia de una familia que viene lejos de Dios. Y Dios quiere decirte: quiero cambiar la historia de tu casa, romper el ciclo de adicciones, romper el ciclo de maldición, romper el ciclo de iniquidad y cambiarte la historia e edificar una vida nueva, una vida nueva. Señor, este 2024, mire, yo quiero edificar contigo, yo quiero edificar contigo. Perdóname por las veces que he cargado, Señor, con mi esfuerzo, gastándolo en donde tú no estás. Señor, he terminado cansado, herido, pero hoy quiero escuchar tu voz, escuchar tu voz, escuchar tu voz. Esta no es una palabra de condenación. Por el contrario, aquellos que hemos enfrentado las consecuencias de nuestro pecado, sabemos que solo encontramos gracia y favor en un Dios que nos tiende sus brazos de misericordia. Tal vez estás aquí y el pecado te hace sentir vergüenza de la vida que estás viviendo. Y tal vez hay una palabra del enemigo en tu cabeza que lo que dice es: te lo mereces. Claro que te lo mereces, pero alguien más pagó. Claro que te lo mereces, pero hay un Salvador que puso su vida en esa cruz para que esa culpa no cayera sobre ti, para que la maldad de tu pecado no tuvieras que pagarla y pudieras decir: tengo gozo en lugar de ruinas. Tengo gozo en lugar de ruinas. Tengo gozo en lugar de ruinas. Carlos Daniel, es que tú no sabes lo que yo hice ayer. Gozo en lugar de ruinas. Carlos Daniel, es que tú no sabes el pecado con el que yo estoy cargando. Gozo en lugar de ruinas. Carlos Daniel, es que tú no sabes lo que yo hice ayer antes de venir a este lugar. Gozo en lugar de ruinas. Hay una oportunidad de que escuches a Dios invitándote a cambiarte la historia. Dice la palabra que Dios envió por amor una y otra vez sus mensajeros para decirles: hay una oportunidad. Señor, gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque estamos entrando a un tiempo distinto. Ellos lo saben. Ellos lo saben, Señor. Ellos saben que les espera un año cargado de gloria. Cargado de gloria. La gloria no puede caer donde no hay altares. La gloria no puede caer donde no hay altares. Dile: Señor, que me falte todo menos tu presencia este año. Que me des la dirección correcta para tomar las decisiones sabias. Que el Señor te ayude a tomar las alianzas correctas, hijo. Que cuando vengan aquellos a hacerte propuestas que sabes que te alejan, tú puedas decir: lo siento, no me conviene. No me conviene porque Dios me llamó para algo más. Dios me llamó para algo más. Oh, conozco a los que vienen del exilio. Conozco a aquellos que sabemos que hemos probado las consecuencias de nuestra maldad. Y vemos los brazos de un Dios que nos llama y nos dice: ven, yo tengo algo mejor para ti. La palabra habla de que cuando ellos fueron enviados al exilio perdieron todo. La casa de Dios había perdido todo, utensilios, palacios, todo lo perdieron. Pero cuando vino un decreto del rey Sirio, le dijo: ellos van a volver y dótenle todo lo que necesitan. Volvieron a ver tesoros en la casa de Dios. Siempre habrá
tendrá tesoros en la casa de Dios para sus hijos. No importa si la maldad de nuestro pecado, no importa si nuestros errores derribaron lo que Dios estaba haciendo, siempre hay tesoros en la casa de Dios para sus hijos. Siempre hay tesoros de Dios para la casa de sus hijos. Que este año el Señor te ayude a elegir bien con quién tienes alianza. Que el Señor te ayude a aprender a decir que no, hija. Que el Señor te ayude a aprender a decir que no. Aprender a decir que no en el momento correcto. Van a llegar buenas propuestas este año delante de Dios para tu vida. Dios va a expandir tu círculo de amistades. Dios va a colocar personas nuevas que van a llegar a tu vida. Discierne los sacerdotes, las personas de Dios que Dios está colocando a tu alrededor cuando estás echando los cimientos de una nueva historia. Y eso significa que hay personas que no tienen que estar. Significa que hay personas que van a quedar atrás. Pero vienen tiempos de nuevos cimientos. Si alguien más quiere pasar, que aproveche. La presencia de Dios está en este lugar. Vienen tiempos de nuevos cimientos. Nuevos cimientos. Nuevos cimientos. Nuevos cimientos. Oh, gozo, 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 gozo. Gozo, gozo, gozo. Alegría. Alegría, alegría. Alegría. Dios fue capaz de pintar sonrisas en un pueblo que estaba celebrando aparentemente solamente por unos muros. Solamente por unos muros pequeños que todavía no significaban la casa de Dios. Dios va a llenarte de alegría aunque la gente no entienda lo que eso significa para ti. Pequeñas victorias este año. Pequeñas victorias este año que van a llenarte de alegría. Van a llenarte de alegría. Y empezará a haber gozo. Podrás abrir tu boca plena y confiada de que Dios está llenando gozo, 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 gozo. Espíritu de Dios, tantos anhelos, tantos deseos, tantos sueños. Cuando se quiere hacer una edificación alta, hay que tener en cuenta las bases, los cimientos tienen que ser profundas. Chicas que así como anhelan tantas cosas de Dios en sus días, entiendan que el secreto se esconde debajo de tierra donde nadie ve. Donde nadie ve. Son esos momentos en el secreto de Dios. Son esos momentos que no se ven aquí en medio de una congregación. Eso que pasa ahí en tu habitación cuando le buscas. Esas decisiones que tomas en silencio, que te duelen en tu carne, pero sabes que lo haces para Dios. Las que construyen los cimientos de las promesas de Dios sobre sus hijos. El Señor está trabajando bajo tierra, en lo íntimo, en los cimientos. La gente verá sueños cumplidos, pero tendrán que entender que esos sueños cumplidos se llaman gracia y misericordia. Se llaman haberle dicho que no a lo que este mundo ofreció y haberle dicho a Dios, yo camino contigo. Haberle dicho a Dios, Señor, yo decido caminar contigo este año. Yo decido caminar contigo este año. Yo decido caminar contigo este año en mi casa, en mi familia, en medio de mi familia, Señor. En medio de mis estudios, en medio de mi trabajo, de mis sueños. Yo decido caminar contigo. Caminar contigo, caminar contigo. Dios vuelve a tomar la mano y decir, vamos. Como Ageo aparece en momentos de aparente quietud, a decirle, levántense y cobren ánimo, que yo estoy con ustedes. ¿Qué están esperando? Dejen de distraerse y caminen, 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 que yo voy a ir con ustedes. Yo los voy a acompañar en medio de los momentos. Claro que van a haber obstáculos para volver a ser la casa de Dios. Claro que vas a sentir sueño y cansancio y te vas a sentir agotada cuando quieras correr a la casa de Dios. Claro que van a haber momentos en los cuales alguien se va a levantar con alguna propuesta. Pero es ese momento donde tiene que haber una resolución en nuestra alma de decirle, yo no quiero más correr detrás de lo que este mundo corre. Yo no quiero seguir haciendo las cosas a mi manera.
Yo no quiero seguir haciendo las cosas en mis tiempos, en mis formas, y quiero aprender a esperar. Hay gente que este año Dios les va a enseñar a esperar en Él, que no se desesperen. Algunos aquí Dios les dice: hijo, yo no tengo días hábiles, yo no necesito días hábiles de un calendario. Yo puedo hacer y restaurar los tiempos a mi manera y forma. Cuando los días pasen en medio de este año y aún sientas que necesitas que Dios haga algo, tranquilo, espera en Dios. ¿Por qué te abates, alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, que aún he de alabarle. Espera en Dios, espera en Dios. Aprende a esperar en Dios. Aprende a esperar la promesa de Dios. Hijo, no te desesperes. Él está contigo. Él está contigo, no te desesperes. Dile: Señor, devuélveme el hambre por ti. Devuélveme el hambre por ti. Está llamada a edificar una historia distinta en tu casa. Una historia distinta en tu casa. Es Dios llevando a las ruinas lo que tiene que llevar en ruinas, para levantar una nueva historia. Para levantar una nueva historia. Eres una Zorobabel. Dios te está llenando para levantar unos nuevos cimientos en tu casa, en tu historia. Y la gloria postrera, aquello que otros edificaron, no se comparará con lo que Dios está haciendo en ti. Dios está trabajando desde lo genuino, hija. Desde lo genuino, desde lo genuino. Dios está quitando las máscaras de religiosidad de tu casa. Dios está quitando la falsedad de tu casa. Y sabes que Él está obrando en ti genuino, genuino, genuino. Está obrando desde lo interior del corazón. Un Dios que sabe que no está trabajando en fachada. Es un Dios que está trabajando en cimientos, en cimientos, en cimientos, en cimientos. Y renunciamos a ese espíritu de religiosidad y a ese espíritu de aceptación de los hombres, a ese espíritu de aceptación de los hombres, a ese espíritu de validación de lo que la gente espera, y abrazamos lo genuino de Dios para tu vida, lo genuino de Dios para tu vida. Dios te trajo para trabajar en lo genuino. De nada servía una casa en pie con grietas, de nada servía un templo si no había un altar. Desde lo genuino, hija, desde lo genuino, vamos, de las ruinas nacen nuevos jardines. Vamos. Resucita los huesos. Sé que solo tú lo harás. Cambias lamento en danza. De cenizas traes vida. Cambias culpa por gloria. Sé que solo tú lo harás. Reverdecer. De las ruinas y tumbas nacen nuevos jardines. Si alguno trajo ahí rápidamente, si no, levantas tus manos al cielo. Los propósitos, en el prayer board que pusimos esta semana, cosas que quieres orar, que quieres presentar delante de Dios en este momento. Quiero orar por ti. Si no lo trajiste, no te preocupes. Levanta tu mano al cielo. Diles: trae a tu mente, trae a tu espíritu aquellos sueños, aquellos anhelos, aquellos propósitos que tienes para este año. Algo decíamos aquí, y es que Dios no ignora los deseos que tienes, los anhelos que tienes. Pero cuando la presencia de Dios es venerada, cuando la presencia de Dios es honrada, cuando la voz de Dios es atesorada, hay provisión. Ciro les dijo: vayan y edifiquen la casa de Dios y nada les va a faltar, yo les voy a proveer. Los detuvieron, hubo problemas. Darío se levantó y dijo: vaya y edifiquen la casa de Dios, que nada les va a faltar. Denle día a día lo que necesiten. Mientras la presencia de Dios en tu vida sea lo primero, vas a tener provisión de Dios para lo que necesitas. Amén. Un año para reedificar. Padre, colocamos este tiempo delante de ti. Levantamos nuestras manos, Señor, pero también nuestros corazones. Padre, arrancamos este año 2024 presentando delante de ti anhelos, sueños, propósitos. Te hemos colocado como el centro de nuestras vidas en este comienzo de año, Señor, diciendo que tú eres lo que más anhelamos. Pero eso, Señor, no quita de lado que hay cosas en nuestros propósitos, nuestros anhelos,
académicos, emocionales, espirituales, ministeriales, profesionales, familiares, en que queremos verte obrar en nuestra vida. Señor, yo oro por esta generación de jóvenes. Tal vez algunos de ellos están pidiendo cosas en algún área de su vida, Señor, que hoy está en ruinas, que hoy literalmente les toca aparentemente un milagro de Dios para empezar de nuevos. Algunos de ellos tal vez ven un camino lejano en que tienen que trabajar mucho. Padre, oro para que como a Zorobabel una palabra de Dios los sostenga. Oro para que en los momentos en los cuales sientan sus rodillas flaquear, venga la voz de ese hombre de Dios, de esa palabra escrita, venga esa voz del Espíritu Santo y les diga: levántate y camina, que yo estoy contigo. Que claro que va a haber momentos en los cuales alguien va a venir a interponerse, Señor, que ellos no abandonen el lugar donde tú los has puesto. Padre, oro por aquellos que van a estudiar este año en la universidad y que están esperando un milagro en esa matrícula. Que en su casa aparentemente no hay provisión, Señor, lo presentamos delante de ti. Que tú puedas, Señor, abrir los mares, que puedas abrir las aguas en el momento en el que parece que ya no podemos más. Padre, oro por aquellos que están pidiendo por un milagro en su casa, en su familia, por un milagro de conversión en sus padres, en su matrimonio de sus padres, en la vida de sus hermanos, Señor. Oro por ellos, oro por sus familias, para que ellos también se acerquen a ti, coloquen a ti como el centro de su vida, Señor. Oro por aquellos que tienen un emprendimiento, una idea de negocio, una empresa en mente, una nueva oportunidad laboral, Señor. Que como le dijiste al pueblo de Israel, camina, que mientras estés edificando casa para Dios, mientras estés ocupada en la casa de Dios, nada te va a faltar. Yo voy a estar contigo, yo te voy a apoyar. Claro que se van a levantar voces para amedrentarte, no los escuches, sigue avanzando, que Dios va a estar contigo. Padre, oro por provisión para ellos también, para que aquellos que están buscando un nuevo empleo, un crecimiento en su área laboral, Señor, que va a ser para edificarte, para darte gloria a ti, Señor, que tú les ayudes, que coloques gracia en ellos. Oro, Dios bendito, por aquellos que quieren dar un paso en su vida ministerial, que han estado viniendo durante mucho tiempo y dicen: yo quiero empezar a servirle a Dios. Padre, que puedan dar este año ese paso maravilloso de servirte, que cuando tengan que tomar un curso, una clase, un devocional, levantarse, orar, que las fuerzas no les falten, Señor, que el corazón esté dispuesto, anhelante y hambriento de querer servirte en esta casa, Señor, y servirte a ti, Dios bendito. Padre, oro por sus vidas emocionales, oro por las vidas emocionales, sentimentales de esta generación, por aquellos que están esperando conocer una persona maravillosa, que se están preparando ellos para poder ser personas de valor, Señor, que tú les ayudes. Padre, que les ayudes sobre todo con discernimiento para tomar decisiones sabias, para que cuando tengan que decir no a una alianza que les llegue, que no te convenga, sepan decir que no, y que aprendan a esperar en ti, Señor, y a tomar decisiones sabias. Oro por la mujer con la que se van a casar, oro por los hombres con los que se van a casar, Señor. Oro por las familias que van a tener, oro por los hijos que tendrán. Serán benditos de Jehová en esta tierra, serán benditos de Jehová en esta generación, Señor. Gracias porque estás levantando una generación que decide mirarte a ti, Señor. Que creemos que tú eres el Dios de la familia, que tú tienes para mí una persona maravillosa, que me voy a vivir una vida feliz y voy a vivir una vida plena en ti, Señor. Gracias porque los estás rodeando a las chicas de este lugar, porque les vas a colocar sacerdotes, hombres de Dios, hombres con temor de Dios a su lado. Y oro por los hombres de esta casa que vas a colocarles a su alrededor, mujeres sabias, entendidas, que sepan, Señor, acompañarlos y llevarlos a otro nivel, Dios bendito. Oramos por esta casa ministerial. Gracias por la iglesia Boston Central. Gracias por nuestros pastores. Gracias por los ancianos de esta casa y por los niños. Para que este sea un año donde todos, Señor, desde el niño hasta el más anciano, podamos tener un año glorioso en ti, Dios bendito. Entregamos este primer servicio de Misión Josué. Entregamos este año completo y todas las personas que vendrán este año delante de ti están, Señor, delante de tu altar. Gracias te doy, Señor, porque estoy edificando mi vida en ti, edificando mi vida en ti. Amén y amén y amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor, muchachos. La Iglesia Boston Central presentó el anterior programa. Dios te bendiga.